¿Te has preguntado alguna vez lo que realmente ocurrió tras la cámara en Rambo, Acorralado? Entre acantilados imposibles, persecuciones salvajes, armas robadas y escenas que rozaron el desastre, esta película es mucho más que acción. Es riesgo, sacrificio y humanidad llevados al límite. Prepárate para descubrirlo todo, porque hoy te traigo 15 datos sorprendentes que seguro no conoces. El número 7 te dejará sin palabras. Número 15. El largo y tortuoso camino hacia la pantalla. Todo empezó con la novela de David Morrell. En 1972, Columbia Pictures compró los derechos por $175,000, una cifra respetable para la época. Pero si pensabas que eso era el inicio de un camino claro, te equivocas. Fue más bien como entrar en un laberinto donde cada salida parecía cerrarse sola. El primer intento de llevarla a la pantalla vino de Richard Brooks, a quien quería hacer un drama político. En su versión, Rambo moría a manos de un tirador desconocido y el sheriff salía como héroe. Un final que hoy nos parecería curioso, pero que entonces nadie quería porque la guerra de Vietnam todavía estaba muy presente. La película era demasiado polémica y Brooks se quedó con su guión en la mano. Luego Warner Bros. Adquirió los derechos y contrató a Walter Newman para escribir otra versión. Aquí el guión era todavía más oscuro. Rambo y el sheriff morían, y el coronel Troutman se convertía en un villano despiadado. Durante años, la película fue saltando de estudio en estudio como si fuera una moneda que nadie quería retener demasiado tiempo. Directores como Martin Ritt, Sidney Pollack y Mike Nichols entraban y salían, y actores que podían haber sido Rambo aparecían y desaparecían. Y cada cambio de guión hacía que la historia pareciera más cercana a desaparecer que a convertirse en leyenda. Fue un viaje largo, caótico y, si nos ponemos dramáticos, casi fatal. Pero en 1981, Mario Kassar y Andrew G. Wagner compraron los derechos y de repente todo empezó a encajar. Por fin, Rambo tenía un camino claro para llegar a la pantalla, aunque aún faltaba mucho por sufrir y luchar. Número 14. Stallone reescribe a Rambo. Cuando Stallone se subió al proyecto, no estaba solo aceptando un papel. Estaba reescribiendo el corazón de la historia. Porque, seamos sinceros, la novela original pintaba a Rambo como un asesino frío y despiadado, un tipo consumido por el trauma que no dudaba en matar a cualquiera que se cruzara en su camino. Stallone vio algo distinto. Vio un niño atrapado en el cuerpo de un soldado, alguien herido, confundido y olvidado por la sociedad, que merecía empatía y no solo violencia. Así que decidió suavizar al personaje, hacer que Rambo no matara directamente a nadie y centrar la película en su sufrimiento psicológico, en su abandono, en su dolor real. El propio Stallone lo explicó años después. Pensé que el público se volvería en mi contra si lo mostraba como un psicópata. Quería que fuera un ser humano olvidado, alguien que todos pudieran entender. Y vaya si lo consiguió. Su visión transformó una historia de violencia en una película de acción humana y emocional que marcó un antes y un después en el cine de los 80. Número 13. Los candidatos fallidos para interpretar a Rambo. Antes de Stallone, Rambo tuvo una lista interminable de candidatos que hoy nos parecerían increíbles. Al Pacino se mostró muy interesado, pero solo si el personaje fuera un loco descontrolado, algo que los productores rechazaron de inmediato. Clint Eastwood también fue considerado. Aportaba su famoso aura de tipo duro al estilo Dirty Harry, pero no le convenció la oscuridad del guión y la ambigüedad moral del personaje. Robert De Niro y Dustin Hoffman dijeron no, alegando que la violencia era excesiva, y John Travolta, en pleno auge, fue considerado durante su breve reinado como estrella dorada, pero también se negó. Uno a uno todos cayeron, dejando el proyecto en una especie de limbo de incertidumbre. Hasta que Stallone llegó, decidido no solo a actuar, sino a hacer de Rambo algo más grande que la novela misma, a salvar al personaje de convertirse en un simple asesino sin matices. Número 12. Brian Dennehy y su sacrificio físico. Brian Dennehy, más que el hombre detrás del Sheriff Teasel, no se libró de sufrir de verdad durante el rodaje de Rambo, Acorralado. Hay una escena que se ha quedado en la memoria de todos,
Cuando Rambo cae a través del techo de la comisaría, Dennehy decidió lanzarse a hacer la acrobacia él mismo. Lo que debía ser un salto controlado terminó siendo un golpe brutal. Salió mal y se fracturó varias costillas. Pero lejos de quejarse o abandonar, Dennehy siguió adelante. Aguantó el dolor durante días, filmando escena tras escena, porque entendía que la autenticidad de su personaje era más importante que su propio bienestar. Ese compromiso tuvo un efecto inmediato en la película. El Sheriff Teasle dejó de ser un villano de cómic, un mero antagonista para Rambo. En pantalla se percibe la humanidad del personaje, un hombre atormentado, con miedo, con decisiones difíciles y con emociones genuinas. La entrega de Dennehy convirtió al sheriff en alguien que la audiencia podía entender y sentir, incluso cuando estaba en conflicto con Rambo. Cada gesto, cada mirada y cada respiración dolida transmiten el esfuerzo físico y emocional que hubo detrás, recordándonos que en Rambo, acorralado, nada se hacía a medias. Número 11. Un final que casi hunde la película. El primer final de la película fue algo tan oscuro que incluso hoy provoca escalofríos. Tras un colapso emocional, Rambo le pide al coronel Trautman que lo mate y, para sorpresa de todos, toma la pistola él mismo y jala del gatillo. Era un desenlace sin esperanza, duro, crudo, que dejaba al espectador sin aliento y no de emoción. La sensación al salir del cine era de incomodidad y devastación, porque mostraba a Rambo como un ser roto, casi monstruoso, atrapado en un ciclo de desesperación. Cuando esta versión se proyectó a un público de prueba en Las Vegas, la reacción fue inmediata y brutal. Silencio absoluto durante los últimos minutos, seguido por gritos de furia y comentarios de indignación. Uno de los espectadores llegó a exclamar: "Si el director de esta película está aquí, deberíamos colgarlo del primer poste que encontremos". Ni que decir tiene que las tarjetas de opinión fueron unánimes. Ese final no podía quedarse. Así nació el final que todos conocemos y recordamos. Rambo sobrevive, mostrando su vulnerabilidad y humanidad. La transformación es notable. Deja de ser un psicópata consumido por la ira y se convierte en un héroe reconocible y cercano, alguien con quien la audiencia puede empatizar. A ese cambio no solo salvó la película de una catástrofe emocional, sino que cimentó la esencia del personaje como un hombre con dolor y emociones, no simplemente un vehículo de violencia. Número 10. El riesgo físico de Stallone en el rodaje. Y hablando de dolor y riesgo, Stallone llevó el concepto a otro nivel. Si pensabas que los actores de acción solo se ensucian un poco, imagínate esto. Durante el rodaje hizo la mayoría de sus propias escenas de riesgo, incluyendo saltos desde acantilados, persecuciones por bosques resbaladizos y equilibrándose en pendientes imposibles. Cada toma estaba llena de peligro real, sin dobles que suavizaran el impacto. En uno de esos saltos, Stallone se fracturó varias costillas. En otra escena tuvo que sostenerse al borde de un acantilado mientras huía de la policía. El equipo, consciente de la gravedad del riesgo, le ató una cuerda por si acaso, pero él estaba prácticamente solo contra la gravedad y el peligro. Y como si esto fuera poco, en otra ocasión Stallone entró a un hospital cubierto de sangre falsa para pedir un paracetamol y las enfermeras, aterradas, pensaron que estaba desangrándose de verdad. Su entrega era absoluta. Stallone estaba dispuesto a sufrir, a sangrar y a arriesgarse para que cada escena de Rambo pareciera real y creíble, mostrando el dolor y la desesperación del personaje en todo momento. Esa obsesión con la autenticidad convirtió a Rambo en un héroe mucho más intenso y humano, y explica por qué incluso hoy sus escenas de acción se sienten tan impactantes. Número 9. Robo de armas en el set. Filmar en los bosques de Columbia Británica era duro por sí mismo, pero también resultó ser peligroso por motivos inesperados. Durante la producción, los ladrones robaron más de $50,000 en armas de fogueo, incluyendo rifles M16, Colt AR-15, escopetas y revólveres. El pánico fue tal que el ejército canadiense tuvo que intervenir, custodiando el set día y noche.
La ironía es que varios de esos soldados terminaron como extras en la película, interpretando a los guardias nacionales que persiguen a Rambo. Sí, una mezcla de protección real y ficción cinematográfica que terminó formando parte del filme. Número 8. El icónico cuchillo de Rambo. Si pensabas que el famoso cuchillo de Rambo era solo un accesorio, estás equivocado. Jimmy Lyle, un artesano legendario, lo diseñó como una herramienta real de supervivencia. Tenía hoja de acero inoxidable, sierra en el lomo, mango hueco con brújula, fósforos, acedal y agujas de coser. Se fabricaron 6 versiones distintas para diferentes escenas: acción, primeros planos, lanzamientos, y tras el estreno la demanda de réplicas se disparó. El cuchillo se convirtió en un objeto de culto mundial, algo que los fans de Rambo no podían dejar pasar. Número 7. El montaje desastroso que Stallone quería quemar. Imagina esto. Tienes en tus manos la película de Rambo y la ves completa. 3 horas de caos absoluto, violencia por todos lados, escenas interminables que no llevaban a ningún lado, planos repetidos y una sensación de confusión que te deja mareado. Stallone la vio y se quedó blanco. Según cuenta, su primera reacción fue tan visceral que pensó: si pudiera, compraba la película y la quemaba aquí mismo. Sí, tal cual. Quería enterrar el proyecto antes de que nadie lo viera, pero el director, Ted Kotcheff, y el editor, Tom Rolfe, no compartían ese pánico. Ellos veían algo que Stallone todavía no percibía: potencial. Así que se pusieron a trabajar día y noche, recortando casi 2 horas de metraje, eliminando escenas largas, redundantes, y sobre todo aquellas que no aportaban a la historia de Rambo como hombre, más allá del soldado. El resultado fue un corte de 93 minutos que se convirtió en un referente: intensidad emocional, acción controlada, suspenso real y un Rambo mucho más humano. Ese recorte no solo salvó la película, sino que definió un nuevo tipo de cine de acción, donde la violencia se combinaba con trauma, vulnerabilidad y emoción auténtica. Sin ese trabajo de edición, probablemente hoy Rambo sería solo otra película de tiros sin alma. Número 6. Rodar en condiciones extremas. Ahora piensa en rodar en un bosque remoto, lleno de lluvia, frío extremo y aislamiento absoluto. Eso fue lo que enfrentó el equipo de Rambo, acorralado en Columbia Británica. La norma era clara: nadie podía alejarse más de 15 metros del resto del equipo. Todo se veía igual: los mismos árboles, las mismas rocas. Te podías perder en segundos y nadie te encontraba. Y si eso fuera poco, llegaron las ratas. Sí, ratas enormes que de día eran invisibles, pero cuando empezaba la acción se convertían en auténticas pesadillas. Durante la famosa escena del alcantarillado, Stallone fue mordido por una de ellas y tuvo que recibir vacuna antitetánica. Según contaba él mismo, las ratas parecían tranquilas hasta que encendían las cámaras. Entonces se transformaban en un infierno viviente, mordiendo, corriendo y poniendo a todo el mundo en tensión. El frío, el aislamiento y las ratas hicieron que rodar allí fuera un desafío extremo, y más de una vez Stallone comentó que el personaje de Rambo no solo sufría en pantalla, sino que el actor también estaba pasando hambre, frío y miedo verdadero. Todo eso se percibe en la película. Cada carrera, cada salto, cada escondite entre los árboles transmite realismo puro. Número 5. La escena emocional que definió a Rambo. Si hay una escena que define a Rambo más allá de la acción, es aquella en la que se derrumba frente al coronel Trautmann. Ensangrentado, destrozado, confesando su desesperación y la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Es un momento que casi desaparece de la película. Algunos ejecutivos pensaban que ralentizaba la historia, que hacía ver a Rambo como débil, y querían eliminarla por completo. Pero Stallone no cedió ni un centímetro. Sabía que esa escena mostraba el alma de Rambo y que si desaparecía, la película perdería su corazón. Basó el monólogo en testimonios reales de veteranos de Vietnam, historias de rechazo, trauma y desesperanza que pocos se atrevieron a mostrar en cine de acción.
Gracias a su insistencia, la escena sobrevivió y se convirtió en el momento más humano del filme. Allí Rambo deja de ser solo un soldado entrenado y se muestra como un hombre roto, un ser que todos pueden comprender. Esa confesión convirtió la película en algo más que tiros y explosiones y elevó el personaje a la categoría de leyenda emocional. Número 4. La lona gris de Rambo, un símbolo improvisado. Otro detalle curioso que se convirtió en icono. La lona gris que Rambo usa durante casi toda la película. No estaba planeada, fue una improvisación de Stallone, que quería darle al personaje un aire primitivo, vulnerable, casi salvaje. Al equipo le encantó tanto que construyeron varias escenas alrededor de esa lona. Sirvió para cubrirlo, protegerlo, pero también para mostrar su fragilidad frente a la violencia y la persecución constante. Stallone todavía la conserva y la considera uno de sus recuerdos más valiosos de toda la saga. Ese simple poncho, que parecía un accesorio, terminó definiendo visualmente al personaje, mostrando que incluso en la acción más brutal hay detalles que cuentan historias profundas. Número 3. Las ideas extremas de Stallone rodar Rambo. Acorralado hizo que Stallone se metiera tanto en la mente del personaje que empezó a proponer escenas totalmente locas. Hablamos de cosas como saltar sobre un jabalí salvaje o incluso luchar cuerpo a cuerpo contra un puma. Sí, a un puma real. Obviamente, los productores, los guardabosques y casi todo el equipo dijeron que eso era imposible y extremadamente peligroso. Sin embargo, esas ideas quedaron como anécdotas que circulaban entre el equipo, provocando risas y admiración por la locura de Stallone. De algún modo, estas ideas extremas reflejan cuánto estaba dispuesto a llevar al personaje más allá de los límites físicos y de la imaginación, aunque al final tuviéramos que conformarnos con escenas menos letales pero igual de intensas. Número 2. El elenco que pudo haber sido otro. Antes de Stallone, el personaje pudo haber sido interpretado por un elenco completamente distinto. Imagina a Al Pacino, Clint Eastwood, Robert De Niro, Dustin Hoffman o John Travolta como Rambo. Cada uno tenía una visión diferente del personaje, y cada rechazo cambió para siempre la historia. Al Pacino quería un Rambo psicótico y explosivo, más monstruo que hombre. Clint Eastwood no soportó la ambigüedad moral y la oscuridad del guión. De Niro y Hoffman lo rechazaron por la violencia, y Travolta simplemente no encajaba. Si alguno de ellos hubiera aceptado, hoy estaríamos hablando de un Rambo más oscuro, más violento, quizá menos humano y menos cercano al público. La historia que conocemos, con sus matices y su vulnerabilidad, solo existió porque Stallone llegó en el momento exacto y tomó las riendas del personaje. Número 1. Rambo, de asesino a héroe humano. Lo que comenzó como una historia de venganza violenta terminó transformándose en un retrato humano de un veterano olvidado. Gracias a Stallone y su insistencia en mostrar trauma, vulnerabilidad y emoción, Rambo dejó de ser un asesino de la novela y se convirtió en uno de los héroes de acción más complejos de la historia del cine. No es solo un soldado con músculos y cuchillo, es un hombre que sufrió, que fue rechazado por la sociedad y que lucha por sobrevivir en un mundo que no entiende. Esa mezcla de acción brutal con psicología real y emoción auténtica hizo que Rambo, Acorralado, trascendiera su época y que aún hoy nos siga impactando. Cada uno de estos 15 datos revela un pedazo del infierno que fue rodar la película, los riesgos reales, las decisiones que pudieron cambiarlo todo y los milagros que la llevaron a convertirse en una obra de referencia del cine de acción y un mito cultural. Desde lesiones físicas hasta escenas salvajes que nunca llegaron a la pantalla, pasando por un primer montaje desastroso y un final que casi provoca la ira de un público entero, Rambo. Acorralado es un ejemplo de cómo la perseverancia, la creatividad y la visión de un actor pueden cambiar la historia del cine. Después de todo lo que vimos, Rambo. Acorralado no es solo una película de acción, es sudor, dolor, riesgo y humanidad concentrados en pantalla. Desde Stallone enfrentándose a acantilados imposibles, Brian Dennehy soportando costillas rotas, hasta finales que cambiaron la historia del cine,
Cada escena está llena de entrega y realismo. Rambo dejó de ser un simple soldado para convertirse en un héroe con corazón, cicatrices y alma. Si quieres descubrir más secretos ocultos del cine, no te pierdas nada. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje detrás de las cámaras donde la leyenda se hizo realidad.